Rusia, RT. 9 de febrero de 2025. Trump lanza un duro mensaje a Canadá en medio de tensiones bilaterales. Lavrov, reafirmamos nuestra solidaridad con los pueblos de Venezuela y Cuba. Más noticias. Venezuela, Jorge Rodríguez comenta la posibilidad de celebrar elecciones en el país. Irán, estamos preparados para responder a cualquier error estratégico de Estados Unidos con golpes pesados. Simbaon responde si está detenida la venta de crudo a Cuba. Estados Unidos lanza ataque letal contra narcolancha en el Pacífico. Curso coherente. Lavrov expone las prioridades de la política exterior de Rusia. Jefe del Pentágono, Estados Unidos perseguirá en todo el mundo a petroleros que violen el bloqueo a Venezuela. La oscura historia de la gente de una dictadura latinoamericana detenido por el ICE. Lula advierte a Trump de su temperamento. Si lo conociera, no nos provocaría. Vídeo, flor explosiva rusa aniquila puestos de mando subterráneos ucranianos. Un ministro argentino se somete a una descarga eléctrica para presentar un nuevo dispositivo policial. Ray Dalio advierte por el futuro del dólar y la posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos. Secretario de Guerra de Estados Unidos admite que el sentido común no es tan común en Washington. Wall Street Journal. Soldados de la OTAN sufren graves lesiones por el frío en entrenamiento preventivo. Publican vídeo de la declaración de la expareja de Epstein ante el Congreso. Acusaciones cruzadas. China responde a Estados Unidos sobre supuestas pruebas nucleares secretas. Lote de vehículos blindados estadounidenses llega a Colombia. Nieta de un oficial nazi, Sájarova, sobre la elección de Baerbock para presidir la Asamblea de la ONU. Israel prepara pena de muerte por ahorcamiento para palestinos. Vídeo, iluminan la sede de la Comisión Europea en Bruselas con el mensaje "Manos fuera de Cuba". Más noticias, instan a la dimisión del secretario implicado en los archivos de Epstein y la Casa Blanca responde. Técnico de la Juventus besa a una periodista para enseñar que es una falta. Revelan la causa de muerte de Catherine O'Hara. Una cosa es preguntar por Epstein y otra muy distinta que te respondan. Vídeo, se fractura ambas piernas tras caer por un acantilado a máxima velocidad. Rowling carga contra el oportunismo de Steimer por el caso Epstein. Congresista que vio los archivos sin censura de Epstein responde si leyó algo sobre Trump o Clinton. Enemigos de Italia, la reacción de Meloni por los disturbios en los Juegos Olímpicos. China, CGTN. Xi Jinping subraya la autosuficiencia en ciencia y tecnología en la construcción de un país socialista moderno y también visita el Parque de Innovación de Tecnología Informática en Beijing. Más noticias en destacado. Xi Jinping envía felicitaciones por la fiesta de la primavera a oficiales retirados y felicita a Fernández por su elección como presidenta de Costa Rica. Además, que Xi Jinping y el máximo líder de Laos anunciaron el comienzo del año de la amistad China-Laos. China insta a Japón a ser prudente en cuestiones históricas. Las acciones de Jimmy Lai han puesto en grave peligro el principio básico de un país, dos sistemas. Antonio José Seguro gana las elecciones presidenciales en Portugal. Más noticias. Al menos 14 personas mueren por el colapso de un edificio en Trípoli. Preservando Ziland, el tesoro natural de Yucatán en acción. Lavrov, persisten las recaídas de la violencia en Gaza después de la adopción del plan de Trump. Lavrov, la solución pacífica de los problemas es necesaria en la situación en torno a Irán. Rusia espera aclarar el plan de Estados Unidos para Gaza, dijo Lavrov. El ejército israelí anunció la eliminación de 4 radicales en el sur de la Franja de Gaza, 53 migrantes muertos o desaparecidos en un naufragio frente a Libia, dice la ONU. Y noticia de China, destacable Lai, culpable por su papel en las protestas de 2019 en la RAE de Hong Kong, conocerá este lunes su sentencia. Y en Iberoamérica, la destacada espectáculos de luces chinas se consolidan como panorama estelar en la temporada estival de Chile. Irán, Hispan TV.
Cronología de Revolución Islámica que pasó el 10 de febrero de 1979. Estados Unidos a sus buques en Golfo Pérsico. Manténganse alejados de las aguas de Irán. Sheinbaum exigirá a Estados Unidos explicaciones por armas militares en México. Más noticias. Asesor del alto legislador iraní, si Estados Unidos comete un error, va a ser sorprendido. Viaje de J.D. Vance al Cáucaso. Profundiza preocupaciones sobre injerencia de Estados Unidos. Brigadas de Hamás vaticinan un destino negro para colaboradores de Israel. Cuba abierta al diálogo con Estados Unidos, pero no cederá ante presiones ni permitirá doblegar la voluntad del pueblo. Irán se erige como la última frontera de resistencia del mundo musulmán contra el imperialismo y el sionismo. Irán ve diálogos con Estados Unidos como positivos, pero urge disipar la desconfianza con Washington. Turquía, TRT. Otros 20 pacientes evacuados a través del cruce de Rafah bajo estrictas restricciones israelíes. Estados Unidos advierte a sus buques que eviten aguas iraníes. Anexión de facto. Repudio a medida de Israel para ampliar asentamientos en Cisjordania ocupada. ¿Pueden Cuba y Estados Unidos realmente reconciliarse mientras la crisis energética se agrava en la isla? Si nos llevan, va a escasear todo. El miedo de los jornaleros latinos en Estados Unidos. Ante la oscuridad en Gaza, los palestinos usan su ingenio para poder iluminar la vida bajo asedio. Turquía y Jordania estrechan lazos políticos en una visita oficial del rey Abdalá II a Estambul. ¿Quién deberá pagar por el daño causado por el uso de redes sociales por parte de los niños? Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Gobernador de Idlib, al-Sharra prioriza regreso seguro de desplazados. Siria suma 4 medallas en el torneo internacional abierto de karate de Dubái. Más noticias. Canciller sirio participa en reunión de la Coalición Internacional contra el Daesh. Corea del Sur y Estados Unidos realizan ejercicios aéreos conjuntos al sur de Seúl. Barak y Barzani analizan situación y estabilidad en Siria. El Líbano, con Almanar. El alto funcionario de seguridad de Irán visita Omán en medio de los preparativos para la próxima ronda de conversaciones con Estados Unidos. Abu Obeida, el enemigo israelí, no protegerá a sus espías. Hezbolá denuncia la agresión y los secuestros israelíes en el sur del Líbano. Miles de manifestantes se manifiestan en Australia contra la visita del presidente israelí. El primer ministro Nawaf Salam condena el secuestro por Israel del ciudadano libanés Atwi Atwi en su casa. 3 mártires, entre ellos un niño de 3 años, en un ataque israelí contra un coche en el sur del Líbano. Sayed Khamenei insta a la nación iraní a frustrar al enemigo con manifestaciones masivas en el aniversario de la Revolución Islámica. Irán lanza nuevos proyectos de gas coincidiendo con el aniversario de la victoria de la Revolución Islámica. El presidente de Somalia advierte contra la interferencia israelí y promete impedir cualquier base militar en Somalilandia. Protestas contra el ICE e Israel en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán. Venezuela, Telesur. Venezuela convoca a consulta nacional sobre ley de amnistía para impulsar reconciliación. También Sheinbaum, vamos a apoyar a Cuba en lo que haga falta. Prieto, Trump busca un cambio de régimen mediante el sufrimiento del pueblo cubano. Más noticias. Crisis climática en Colombia, 14 muertos y 80% de Córdoba inundado. Protestas masivas en Australia en rechazo a visita del presidente de Israel. Rechazo de los peruanos a la gestión presidencial supera el 60%. Y por último, en noticia destacada, Caimanes de Barranquilla suma tercer éxito en serie de las Américas. El medio de la isla, Cuba debate. Rusia califica de realmente crítica la situación en Cuba y acusa a Estados Unidos de presión asfixiante. América somos todos, el mensaje de Bad Bunny con banderas en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. Acciones presupuestarias, bancarias y de las telecomunicaciones ante el aumento de las agresiones estadounidenses. Medidas bancarias para garantizar servicios esenciales. Nicaragua, el 19. Copresidente Daniel Ortega, Nicaragua no puede volver a haber guerra. El futuro para Nicaragua es de paz y bienestar. Jaime Morales, la vía del diálogo es el camino de la paz. Doctor Gustavo Porras, nuestra reconciliación es para garantizar la paz. Radio Argelia Internacional. Foco sobre el Sáhara Occidental. Testimonio del expreso político y estudiante saharaui, el Khattawi El Bar.
El Corán de Toledo como joya y testimonio excepcional del Islam en España. El diccionario español Hassanilla Saharaui, un archivo de la memoria viva. Tariq, el conquistador del Al-Ándalus. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. Sáhara Occidental, el Polisario y Marruecos se encaminan hacia negociaciones tras 8 años de bloqueo. Argelia hace historia. Entra en funcionamiento el espectacular tren del desierto que conectará la mina de Gara Jebbilet con el norte del país. Marruecos desata nueva tensión mientras Argelia reafirma su soberanía frente a las provocaciones de Rabat. Cientos de mensajes entre Epstein y el consejero de Mohammed VI ponen al Palacio Real en la picota. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. 9 de febrero de 2026. Vamos con Almayadén, el medio más visto por palestinos y libaneses y más censurado por la célula terrorista anglo-antisemíticamente denominada de forma indistinta Israel ISIS Daesh Al-Qaeda. Vamos a ver las noticias de la cinta de últimas noticias. Ministro de Asuntos Exteriores turco. Actualmente no existe riesgo de guerra contra Irán y las conversaciones en curso entre Teherán y Washington han eliminado la posibilidad de intervención militar. Comunicado oficial de la empresa cubana de navegación aérea Sociedad Anónima ante la actual situación que vive nuestro país. Desde la empresa cubana de navegación aérea SA reiteramos nuestro firme compromiso con la conectividad aérea y el desarrollo de la nación. Irán. Guardia Revolucionaria Islámica, llamamos a los hijos del pueblo a participar masivamente en las marchas conmemorativas de la revolución para asestar un nuevo golpe a los instigadores de la sedición y a los conspiradores. Portavoz del secretario general de las Naciones Unidas. Todos los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada carecen de toda legitimidad legal. Palestina ocupada. Portavoz militar de las brigadas Al-Qassam, Abu Ubaida, la historia de nuestros héroes resistentes sitiados en Rafah seguirá siendo enseñada a las generaciones y sus nombres quedarán inscritos en las páginas de la gloria. Palestina ocupada, portavoz militar de las brigadas Al-Qassam, Abu Ubaida, lo que hacen los agentes colaboracionistas de acciones despreciables solo refleja una completa identificación con la ocupación. Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer se niega a atender las peticiones de dimisión tras la dimisión de un segundo asesor por el caso Epstein. Discurso Seyyed Naim Qassem, secretario general de Hezbollah. Naim Qassem, resistencia es clave para proteger la soberanía del Líbano. El líder de Hezbollah remarcó el papel de la resistencia en la soberanía del Líbano y advirtió que la agresión de Israel y Estados Unidos busca debilitar el país. Tiene unas historias relacionadas. Senador de Estados Unidos y jefe de ejército libanés discuten sobre Hezbollah. Hezbollah no guardará silencio ante amenazas contra Irán y también dice el líder de Hezbollah culpa a Trump de imponer su dominación global. Bueno, pues la importancia de este líder, de esta franja y lo que está ocurriendo, que es que Israel, tanto en el Líbano como en Gaza, esos supuestos acuerdos de paz, no los ha cumplido en su totalidad incumplidos, ¿eh? Solamente es para que la gente deje de hablar de ello en los medios, ¿eh? Y siguen los ataques y sigue lo mismo y el destroce de vidas humanas, el ecocidio, la eliminación y tortura también de animales, no solo de dos seres humanos, y bueno, el desastre económico tan grande que van a crear de por vida y por generaciones, el desastre mental tan grande en las víctimas, ¿no? Entonces, dice, la agresión no logró debilitar la resistencia, pero bien es verdad que aquí seguimos otra vez, ¿no? Seguimos otra vez. Dice que de igual manera condenó los intentos de generar una ruptura entre Hezbollah y el movimiento Amal y afirmó que la alianza entre ambos partidos está profundamente arraigada y que funciona como un solo cuerpo, ¿eh? Igual, la ONU investiga las sustancias químicas rociadas por Israel en el Líbano y Siria. Si Israel está en guerra, Israel sigue en guerra, sin cumplir nada. Y tú tienes que salir a las calles, hacer activismo en redes, huelga general indefinida contra los gobiernos
corruptos intervenidos y boicot absoluto a todo producto que huela a esta gentuza o que ayuden a esta gentuza o que miren de lado. Aquí ya hay que plantearse que estamos en las mismas circunstancias y están asesinando sin parar diariamente a gente inocente. A gente inocente. La retirada israelí es clave para resolver la situación en el sur. El presidente libanés afirmó ante Francia que la retirada de Israel y el despliegue del ejército permitirán estabilizar el sur del país. Entonces, yo es que no entiendo que se esté hablando de tregua cuando no es real. No es real. Salam acusa a Israel por los ataques aéreos que lanza en el sur del Líbano y anuncia medidas para restablecer servicios básicos y reforzar la autoridad estatal. En fin, finalmente instó al gobierno a prestar atención a la ciudad de Trípoli, a abordar el problema de los edificios en ruinas y otorgar subsidios de vivienda para garantizar a la población un hogar digno. Y esto es el Líbano, que está fuertemente atacado. Imaginar el genocidio en curso en código de exterminio palestino. Así que no dejes de mirar a Palestina. Viva Palestina libre del agua al agua, viva el Sudán, viva Siria, viva el Líbano y tantos otros sitios que van a ser atacados. Apoyo total a Cuba, no permitas que ocurra ningún ataque y apoyo a Irán porque no permitas que le tengan que intervenir. Es que no se puede, no podemos basar una economía exclusivamente en el genocidio y en la esclavitud, como es la americana. Tiene que haber una alternativa y más en los tiempos que corren. En fin, la Carmen López te lo cuenta. Información